Se me ha encomendado hablar sobre lesiones premalignas y pues sobre este tema hay que decir algo que es muy importante, ¿no? Se consideran que las lesiones premalignas son cambios morfológicos celulares que pueden conducir a pasos intermedios previos al desarrollo de la neoplasia maligna. Por eso, el concepto de lesiones preinvasivas, ¿ya? O lesiones preneoplásicas o premalignas son sinónimos. Y hoy vamos a hablar principalmente de estas tres lesiones que se presentan en la mucosa gástrica, que son la atrofia gástrica, la metaplasia intestinal y la displasia de alto grado. Entonces, en primera instancia, vamos a hacer una pequeña presentación sobre conceptos y reforzar conocimientos sobre estas tres, o sea, sobre estos tres hallazgos que ocurren en el estómago y posteriormente le vamos a dar la utilidad, ¿ya? Para que podamos, o sea, tener una herramienta más para poder hacer un seguimiento a estos pacientes. Cuando hablamos de atrofia gástrica, hablamos principalmente de pérdida de tejido glandular especializado. Entonces, el estómago tiene un epitelio que es principalmente secretor, pepsina, gastrina, ácido clorhídrico, etcétera. Entonces, cuando se pierde esto, entonces se pierde prácticamente esta función que es la inicial. Y la atrofia gástrica puede ser multifocal, que es la más común, pero se asocia principalmente a la presencia del Helicobacter pylori. Y esta asociación con el Helicobacter pylori puede progresar hacia metaplasia, que es el inicio de la cascada patológica hasta llegar a una lesión gástrica con adenocarcinoma, ¿ya? Y también puede ser la atrofia, una atrofia difusa que predominantemente, al contrario de que es la atrofia multifocal, esta se va en cuerpo y fondo y que se asocia principalmente a anemia perniciosa, pero el riesgo de hacer cáncer gástrico es mucho menor. En cambio, la metaplasia, o sea, es el cambio, ya, por unas glándulas que van a ir en sustitución, ya, a los de la mucosa gástrica. Decimos que es el desarrollo Decimos que es el desarrollo de glándulas de fenotipo intestinal, cilíndricas, con chapa estriada y escasas células caliciformes en la mucosa gástrica. Entonces, este reemplazo de las glándulas de la mucosa provoca una disminución de la secreción gástrica, provocando hipocloridria secundaria y provocando un microambiente propicio para el desarrollo de lesiones más agresivas. Entonces, como ven ustedes acá, esta célula gástrica es secretora, ya el epitelio es claramente diferenciado. En cambio, cuando es reemplazada por una célula intestinal, vemos que es reemplazada por un epitelio que es principalmente absortivo. Y lo más llamativo de estos es que el núcleo de estas células que están reemplazando a la mucosa tienen un núcleo inestable. Entonces, las mitosis que se repiten frente a procesos de agresión por procesos inflamatorios, o sea, lo vuelven una mucosa inestable y la celularidad aumenta y lo hace cada vez más potencialmente hacer su camino hacia una displasia y posteriormente a una anaplasia. La metaplasia intestinal gástrica es importante porque está relacionado al aumento de la incidencia del cáncer gástrico, principalmente el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal con la metaplasia. En cambio, el otro tipo de cáncer, ¿no es cierto? Ya no es, o sea, es un adenocarcinoma difuso, pero que tiene una causa genética, no se relaciona con agresiones medioambientales. Sin embargo, el riesgo es mayor comúnmente cuando se asocia a la presencia de atrofia gástrica e infección por Helicobacter pylori. La incidencia de la metaplasia intestinal gástrica es probable que varíe de acuerdo al área geográfica o país donde se estudie, y es debido a que sus causas dependen de factores medioambientales como la infección por Helicobacter pylori, la ingesta disminuida de antioxidantes en la dieta diaria, verduras, frutas frescas y de oxidantes como los nitrutos, incluso el alto consumo de sal. Es por esto que en las regiones de un mismo país pueden haber diferente tipo de comportamiento de esta patología o de regiones como Chile, que es un país nuestro, y nosotros acá, y la incidencia de ellos es muchísimo mayor. La metaplasia intestinal tiene dos tipos principalmente.
la tipo 1 o completa, ¿ya? Y la tipo 2 o incompleta. ¿En qué radica la diferencia y cuál es la importancia? La tipo 1 completa está siendo reemplazada por células de tipo de intestino delgado. En cambio, la tipo 2 está siendo reemplazada por células intestinales de tipo colónico. La de tipo 2 o incompleta es la que tiene mayor riesgo de realizar un cáncer gástrico. Pasar de metaplasia a displasia y de displasia a anaplasia. Entonces, el más alto riesgo de cáncer gástrico es la metaplasia gástrica incompleta y extensa. Y este dato es muy importante porque después de hacer una revisión sistemática que se incluyen 10 estudios observacionales que se realizaron en distintas partes del mundo, Europa, Asia, Latinoamérica, vean bien, con un seguimiento de 10 meses hasta 19 años, determinó un riesgo de 4 a 11 veces más elevado de desarrollar cáncer gástrico en los pacientes que tenían metaplasia intestinal gástrica comparados a los que no tienen metaplasia. Entonces, ese estudio es el que relaciona y nos da las bases en esta patología. La secuencia de la metaplasia es sencilla, simplemente debemos recordar todas las diapositivas que se han pasado, o sea, atrofia gástrica, metaplasia, displasia, de displasia, anaplasia o cáncer gástrico, ¿no? Entonces, ya estamos ahí. Estas son imágenes de la mucosa gástrica, están muy brillantes. Sin embargo, ya con la luz blanca se pueden ver algunas cosas que son muy importantes, algunas lesiones elevadas, ya unas lesiones, o como acá en la región del Piro, unas zonas blanquecinas claramente diferenciadas, que nos permiten inducir que en estas zonas se está realizando o se está instalando una metaplasia gástrica, de tipo gástrico. Y cuando se habla de signos, hablamos de esta línea que se llama la famosa cresta azul, que es un signo endoscópico, ¿ya? Y cuando se hace una cromoendoscopía con azul de metileno, simplemente tenemos que pensar que este lugar donde está impregnado el azul de metileno se debe a que la absorción, ¿no? De esta metaplasia, como ya son células absortivas, este es un epitelio intestinal, ha absorbido bien el epitelio, es decir, el azul de metileno, y en cambio estas zonas que no están con contraste son las de mucosa normal. Y al otro lado, las imágenes de banda estrecha que ayudan más perfectamente a diferenciar estas zonas de metaplasia intestinal. Definitivamente, la endoscopía digestiva alta con cromoendoscopía química o electrónica más biopsias de la mucosa afectada, ¿ya? Hace que este sea un diagnóstico eminentemente histopatológico. Ahora pasamos a lo que es la displasia. El término de displasia significa etimológicamente desviación de desarrollo y fue utilizado originalmente para describir anomalías en el desarrollo embriológico. Ahora, por extensión, se utiliza el término desde hace muchas décadas para referirse a alteraciones del desarrollo celular que preceden o acompañan a las neoplasias invasivas, principalmente las de origen epitelial. En las neoplasias epiteliales digestivas, se considera que conceptualmente las lesiones displásicas forman parte del proceso neoplásico y se ha definido la displasia epitelial como una proliferación celular inequívocamente neoplásica no invasiva. Entonces, es una neoplasia, pero que está perfectamente delimitada a la mucosa sin llegar a la membrana basal. La cualidad de no invasiva significa que la proliferación está limitada por la membrana basal del epitelio y por tanto cumple criterios de neoplasia intraepitelial, igual que los establecidos en otros órganos digestivos. ¿Cómo se diagnostica la diaplasia? La displasia, el diagnóstico de displasia fundamentalmente es histológico, no es endoscópico. Pues la mayor parte de las lesiones displásicas se descubren en una mucosa indistinguible macroscópicamente de la mucosa normal circundante, aunque en algunos casos pueden ponerse de manifiesto mediante técnicas auxiliares como la cromoendoscopía o la endoscopía de fluorescencia.
Entonces, diagnosticarlo es muy difícil por endoscopía. Si nos ayudamos con la cromoendoscopía, podríamos sospechar. En algunas ocasiones dan lugar a lesiones planas o sobrelevadas que se pueden reconocer en un examen endoscópico convencional, pero para esto debe tener un entrenamiento el endoscopista, o sea, para poder detectar este tipo de lesiones. Las formas de displasia elevada pueden constituir masas mal delimitadas de la mucosa no neoplásica o adoptar un crecimiento polipoide sésil o pediculado bien delimitado, mostrando las características morfológicas de los adenomas colorectales. Y esto es obvio porque si ustedes recuerdan, si la metaplasia es incompleta, las células son colónicas. Entonces, la semejanza con los pólipos rectales, o sea, es similar a las del estómago o parecidas, ¿no es cierto? De hecho, a todos los efectos, los adenomas intestinales son focos bien delimitados de displasia y los criterios de diagnóstico y gradación de los adenomas son los mismos que la de la displasia plana. Por tanto, en la actualidad, los términos displasia polipoide y adenoma son sinónimos. Los cambios reactivos de tipo inflamatorio y la reaparición del epitelio en zonas de erosión o ulceraciones pueden dar lugar a alteraciones celulares y estructurales que podrían confundirse con la displasia. Eso quiere decir, si el epitelio regenerativo en lesiones donde hay úlceras, donde han habido lesiones, o sea, por la velocidad de regeneración celular que tiene debido al factor de regeneración epitelial, estas pueden hacer sospechar y confundir, ¿no es cierto?, con un proceso displásico. Por lo tanto, hasta para los histopatólogos o para los anatomopatólogos es muy difícil tener este concepto muy claro. La valoración de las alteraciones celulares y estructurales de la displasia es la base para la gradación histológica. Si en el esófago que tiene, o sea, es un epitelio estratificado, ya la displasia ocupa solamente el tercio que está cercano a la membrana basal, se llama displasia de alto grado. Y en un epitelio estratificado que toma los estratos, o sea, granular, espinoso, etcétera, hasta llegar al estrato lúcido, la displasia es de alto grado, si es que toma todas las capas. Eso en un epitelio escamoso. Pero en el epitelio glandular, los criterios de gradación combinan alteraciones celulares y además estructurales, refiriéndose a la arquitectura de la mucosa. Estos criterios son los mismos en cualquier localización en el epitelio nativo o metaplásico y en presencia o ausencia de enfermedad inflamatoria crónica. Ya teniendo en cuenta estos conceptos, ¿qué es lo que debemos pedir a los patólogos que trabajan con nosotros? Que los informes deben ir con este tipo de gradación 1, 2, 3, 4 y 5, donde 1 es negativo para neoplasia o displasia. 2, indefinido para neoplasia o displasia, es decir, el anatomopatólogo no sabe definir si está frente a una regeneración epitelial con alto recambio celular y no define, entonces lo pone como indefinido para neoplasia o displasia. 3, es una neoplasia de bajo grado, una displasia de bajo grado. 4, cuando la displasia es de alto grado. Y 5, cuando la neoplasia ya ha pasado a la membrana basal y es una neoplasia invasiva. Entonces, decimos que el aspecto endoscópico de la displasia gástrica es variable. En muchos casos puede aparecer en la mucosa sin cambios macroscópicos objetivables, habitualmente en el contexto de una mucosa atrófica, o puede encontrarse en zonas de aspecto cicatrizal o en relación con erosiones o úlceras. Algunas técnicas auxiliares como la cromoendoscopía pueden ayudar en la identificación endoscópica de estas lesiones. En algunas ocasiones, la displasia gástrica da lugar a lesiones bien delimitadas, reconocibles endoscópicamente, formando placas o lesiones sobreelevadas polipoides. La displasia gástrica es la combinación variable de alteraciones microscópicas confinadas a las glándulas, sin cruzar la membrana basal, a consecuencia de una maduración epitelial y proliferación celular anormal. Se describe
una progresión a cáncer gástrico, 2 años después, ¿ya? Si el grado de displasia es leve, de un 10 a un 20%, si el grado de displasia es moderada, de un 20 a 40%, y si la displasia es severa, de un 75 a 100%. Entonces, la intensidad de la displasia nos da más o menos esa información. Aquí unas imágenes para definir simplemente cómo es, o sea, la diferencia de una endoscopía con luz blanca y con luz de banda estrecha, ¿no? Y lo mismo ya aplicado al NBI, donde nos permite ver la estructura de la mucosa gástrica. ¿Qué es lo más llamativo que debemos recordar de estas imágenes? Estas flechas indican acá, o sea, el margen, ¿ya? Y además la depresión de una lesión que podría ser una displasia. Y aquí el margen completamente, o sea, identificado, ¿ya? Y acá, que es lo más importante, no se detecta ninguna estructura glandular, ya sea ni por NBI, sino se ven simplemente estos capilares, ¿ya? En la submucosa, denotando que estamos frente a una atrofia gástrica. Atrofia gástrica, metaplasia y displasia es la cascada que se manifiesta posteriormente en un cáncer gástrico. Entonces, cuando hablamos de gastritis, simplemente para información, o sea, vemos los núcleos hipercromáticos, las velocidades como si fueran velocidades intestinales, ¿ya? Que es lo más importante. La relación núcleo-citoplasma está completamente aumentada, ¿ya? Y la celularidad básicamente aumenta. Y en algunos casos, además de tener estas imágenes que son las del núcleo, que está perdiendo la relación núcleo-citoplasma, encontramos algunas lesiones, así como estas otras, donde existe mitosis visible. Y una mitosis visible más el citoplasma disminuido frente al núcleo, hablan de una displasia o una neoplasia intraepitelial. Entonces, la hipótesis más aceptada propone a la gastritis crónica por Helicobacter pylori como factor etiológico inicial de cáncer gástrico. La lenta progresión hacia la atrofia gástrica, posteriormente a metaplasia intestinal y displasia y posteriormente a adenocarcinoma. El eje central es el Helicobacter pylori y obviamente el circuito se cierra a través de la presencia del Helicobacter pylori. ¿Para qué nos sirve todo lo que hemos hablado? Para que detectemos lesiones premalignas en una endoscopía, para que podamos categorizar el riesgo futuro de cáncer gástrico y qué características debe tener una endoscopía digestiva para detectar un cáncer incipiente. Lo primero, hay que decir, si detectamos Helicobacter pylori, hay que erradicar en todos los pacientes sometidos a endoscopías. Una evidencia tipo 1 y una recomendación A. Se debe buscar atrofia gástrica, se debe buscar metaplasia o displasia en todo paciente mayor a 40 años o de cualquier edad con antecedentes familiares de cáncer gástrico. Evidencia 2, recomendación B. Y esta, la más última, la de Maastricht, se define como atrofia gástrica como la pérdida de glándulas nativas. La atrofia es el mayor determinante para el riesgo de cáncer gástrico no hereditario valorado por endoscopía e histología y puede ser complementaria a serología gástrica funcional. Sobre estos dos criterios anteriores, o sea, lo que hay que hacer acá, hay que pedir ahora marcadores como pepsinógeno 1, pepsinógeno 2, y si pedimos si existe en el mercado gastrina, gastrina, y con gastrina más esta relación de los marcadores gástricos, podríamos estar adelantándonos a detectar con mucha anticipación lesiones incipientes que podrían posteriormente convertirse en cáncer gástrico. El diagnóstico requiere de anatomopatología. Entonces se recomienda el protocolo de Sidney y las biopsias se deben enviar separadas. Entonces las biopsias tienen que ser sistemáticamente tomadas en el antro de la curva menor, de la curva mayor, en el cuerpo de la curva mayor, en el cuerpo de la curva mayor y también las del ángulo gástrico.
se deben identificar una de estas y se deben enviar para que el patólogo o nos dé la referencia. Si estas biopsias, o sea, hemos tenido la suerte de enviar para que los clasifiquen como una metaplasia, displasia o atrofia. La identificación de las lesiones premalignas puede realizarse por endoscopía de alta resolución con luz blanca, pero su caracterización mejora con la magnificación óptica y tinción digital o cromoendoscopía. Una evidencia 2, una recomendación 3. Y esto es muy importante. Si nosotros justificamos detectar el Helicobacter pylori, con mayor razón debemos insistir, detectar atrofia, metaplasia o displasia en pacientes mayores de 40 años. Y recordamos que la frecuencia de atrofia gástrica es muy baja antes de los 40 años. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para categorizar el riesgo de cáncer gástrico? El riesgo depende de la presencia del Helicobacter pylori, además de su extensión e intensidad, ya de la atrofia gástrica o la metaplasia o la displasia. Con esto podemos permitir estimar la incidencia del cáncer gástrico y la necesidad de seguimiento endoscópico. Una evidencia 2, recomendación B. Por eso hay que etapificar el riesgo de cáncer gástrico de acuerdo al sistema OLGA, que es un link operativo de gastritis, de evaluación de gastritis, que debiera incluirse en el reporte anatomopatológico. Para esto tenemos que conversar con el anatomopatólogo, ¿no? Y esta otra recomendación, el análisis histopatológico de la atrofia gástrica debe resultar del estadiaje de la gastritis, OLGA más Holguín. El OLGA es el link operativo para evaluar la gastritis y el Holguín para evaluar la metaplasia, ¿no es cierto? Entonces, con estos dos se determina el riesgo de cáncer. El estadiaje es importante para determinar la metaplasia intestinal. Hay un consenso del 97% con una recomendación A y una evidencia. Entonces, la clasificación de la OMS para displasia es negativa, indefinido, displasia de bajo grado, displasia de alto y cáncer gástrico. Entonces, para hacer lo de la atrofia, se debe hacer, o sea, con el patólogo una concordancia, porque ellos son los que nos van a reportar, seguramente si se llama OLGA 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y si ustedes se fijan, cuanto las estaciones están y el reporte es 3 y 4, ¿ya? 3 y 4, estamos hablando de alta posibilidad de cruce de estas lesiones, ¿ya? Para que en este sector principalmente encontremos lo que se llama, o sea, alta probabilidad de desarrollar cáncer gástrico. La atrofia gástrica, la metaplasia y la displasia constituyen condiciones ya de alto riesgo para cáncer gástrico. Por eso, un seguimiento endoscópico programado aumenta la probabilidad de diagnosticar cáncer gástrico incipiente. Evidencia 2, recomendación B. El intervalo de seguimiento debe ajustarse al riesgo estimado de cáncer gástrico, una evaluación ya casi personalizada. Y aquí, los pacientes con displasia de alto grado sin lesiones focales deben realizar mapeo histológico extenso y seguimiento endoscópico cada 6 meses. Cualquier lesión debe ser resecada en bloque. 2B. ¿Ya? Y en matriz. Además dice, ¿no es cierto? Debe tener biopsia confirmatoria, debe tener mapeo gástrico con endoscopía de alta definición, debe tener una resección mucosal endoscópica o disección submucosa en neoplasia de alto grado. La ablación no disminuye el riesgo de cáncer metacrónico. La erradicación del Helicobacter pylori y el control post-procedimiento es obligatorio. Entonces, acá además tenemos otras recomendaciones. Los pacientes con displasia de bajo grado, o sea, los que están con bajo grado sin lesión focal y que tienen atrofia gástrica o metaplasia intestinal extensa o intensa y que tienen una clasificación de OLGA 3 a 4, deben realizarse una endoscopía de seguimiento anual. Cualquier lesión focal debe ser resecada. Los pacientes con atrofia gástrica, metaplasia intestinal leve a moderada, con una calificación de OLGA 1 y 3, 1 y 2,
y aquellos con infección por Helicobacter pylori resistente pueden realizarse endoscopía de seguimiento cada 3 años. La erradicación del Helicobacter pylori resuelve la gastritis. En ausencia de atrofia gástrica, el riesgo posterior de cáncer gástrico es bajo, que no requerirá seguimiento endoscópico, aunque la tasa de reinfección aún no ha sido bien estudiada. El efecto de la erradicación del Helicobacter pylori sobre la atrofia gástrica y la metaplasia intestinal es incierto. Hay evidencias que sugieren una lenta regresión de la atrofia gástrica que podría durar 6 años, mientras la regresión de la metaplasia intestinal parece menos probable. Un metaanálisis concluyó que la erradicación disminuye la incidencia del cáncer gástrico. Entonces, si hacemos un resumen con el reporte de Olga, ¿ya? Olga 0 no requiere control endoscópico. Olga 0, Helicobacter negativo, pero antecedentes familiares positivos, endoscopía cada 5 años. Olga 0, Helicobacter positivo, endoscopía cada 3 años. Olga 1 a 2, endoscopía cada 3 años. Olga 3, 4, endoscopía anual. Si hay displasia de bajo grado, una endoscopía anual. Si hay una displasia de alto grado, endoscopía cada 6 meses. Estás con resección mucosa o resección endoscópica submucosa. Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento? Primero, hay que capacitar, ¿no es cierto?, para mejorar el diagnóstico. La gente que va a realizar este trabajo tiene que tener una capacitación específica para mejorar el diagnóstico de cáncer gástrico incipiente. Los aspectos claves incluyen un examen completo del estómago y la búsqueda dirigida de lesiones planas. Debe usarse el mejor endoscopio disponible. Cuando sea posible, pues no todos los endoscopios ni todas las instituciones pueden tener equipos con magnificación. Se tiene que hacer cromendoscopía y magnificación. Evidencia 2, recomendación B. Hay que utilizar simeticona y acetilcisteína para evitar burbujas y tener una mucosa prácticamente limpia de fácil accesibilidad al examen. Hay que registrar y almacenar imágenes en forma sistemática. Entonces, cuando nosotros llegamos a este tipo de recomendaciones, nos ponemos a pensar que estamos ya armando un equipo, ¿no? La recomendación, cuando se indica la endoscopía, hay que aplicar la mejor tecnología disponible. Hay que incluir la toma de biopsias y la biopsia debe ser obtenida de acuerdo a los protocolos establecidos que permitan un diagnóstico y estadiaje de la gastritis. Cualquier lesión focal debe ser biopsiada. ¿Ya? Un consenso del 100%, una recomendación A1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos concluir? Trabajo en equipo. El endoscopista debe trabajar al lado del patólogo. ¿Ya? El patólogo hace los reportes, o sea, de acuerdo a lo que se está ya propendiendo actualmente. Y obviamente la enfermera, que es el brazo derecho del endoscopista, no puede faltar. Y la secretaria, ¿quién es quién hace los informes, pero quién es quién programa los controles en los tiempos precisos? Eso es todo. Muchísimas gracias.